damos la bienvenida a este nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andas? Maite Sarasola, muy bien, y a todo ritmo, sin tiempo que perder, porque hoy es rapidísimo, recontra pluritemático el programa. Por ejemplo, vamos a hablar desde el punto de vista de COFE, hablaremos con su presidente, a propósito de las nuevas reglas de juego para la certificación médica de los funcionarios públicos. Además, con la psicóloga Cecilia Baroni vamos a conversar sobre el estado de situación de la salud mental en Uruguay y también el lugar que le da el gobierno en esta nueva rendición de cuentas. Hablando de públicos, las empresas públicas vienen dando mucho que hablar, entre ellas UTE, que tuvo una ocupación del sector de telegestiones el lunes y reclaman más inversiones, más personal, no a las tercerizaciones, etcétera. Lo charlaremos en el último bloque. Pero para arrancar vamos a abordar un tema que surgió hoy, permiso Jorge, porque la senadora Graciela Bianchi publicó un tuit que generó bastantes repercusiones a nivel internacional y de eso vamos a estar hablando con nuestro analista y columnista Álvaro Padrón, analista internacional, también de otros programas de TV Ciudad. ¿Cómo estás, Maite? Muy bien, buenas noches, un gusto tenerte. Gracias. Aquí. Antes de arrancar con el tema de hoy, recordarles que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089. Confirma, por favor. Temponi feliz, muchas gracias. Arrancando entonces con el tema que nos convoca Álvaro, la Cancillería española citó a la embajadora uruguaya en Madrid, Ana Teresa Ayala, para consultarla sobre los dichos de la senadora Graciela Bianchi, que recordábamos que es vicepresidenta en funciones, ya que Argimón se encuentra de viaje. Lo que tuiteó fue lo siguiente: con el PSOE se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de ETA y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Esto fue en el marco de lo que fueron las elecciones generales que se realizaron el pasado domingo en España. ¿Qué primera lectura haces, Álvaro, de que justamente la vicepresidenta en ejercicio tuitea algo por el estilo? Bueno, inexplicable, porque no le encuentro sentido, y peligroso, porque tiene consecuencias. No para España, ¿no? Yo no creo que hoy Pedro Sánchez pierda el sueño, ¿no? Pero para Uruguay fue un gran problema. Es un gran problema y va a ser un gran problema porque ya tiene consecuencias tan prácticas como que la vicepresidenta, digamos, real de Uruguay, y no por casualidad, está en España. Justamente está en España, claro. Y por lo tanto ya tuvo que asumir el costo, porque estas cosas no son gratis, de algo así. Después el canciller pidiendo disculpas. La embajadora de Uruguay en España pidiendo disculpas. Digamos, no es algo gratis y yo creo que a esta altura falta solo que el presidente, y vamos a ver si no lo tiene que hacer, también, porque además acaba de estar en Europa, hay todo un contexto para esto. Entonces, a mí no me gusta ponerle adjetivo a las personas, pero sí a los hechos y a las acciones, y yo creo que esto es un gran papelón. Cuando mencionabas lo del presidente, recordemos también que no es la primera vez que Bianchi está en esta situación, porque también en su momento había tuiteado algo respecto a quien fuera en ese momento el presidente electo de Colombia, a Petro, y también generó problemas, pero en ese momento Lacalle Pou había dicho como que se había desentendido, como que no iba a hacer declaraciones sobre eso. Sí, hay una continuidad de ese tipo de gestualidad y de esa forma de ubicar la política exterior en una lógica más de la retórica con la que hace política nacional, ¿no? Y es un gran error porque la política exterior necesita de otros cuidados. Y ya que luego la referencia es, bueno, la política exterior la hace el canciller y el presidente, eso dice quien terminó siendo de alguna manera protagonista de este episodio, bueno, entonces lo que sería bueno es que no opinara sobre cosas, y menos aún cuando tiene el rol que tiene, porque lo que importa es el rol que tiene ahora. Yo me pregunto, bueno, por supuesto me imagino la incomodidad de la vicepresidenta Beatriz Argimón en España, teniendo que pedir disculpas, dar explicaciones. Yo insisto en esto de las disculpas. Cuando se llega a ese punto es porque se pasaron muchas fronteras. Pero además, ¿cómo explicás que quien está ejerciendo la vicepresidencia no representa al Estado? Eso no lo entiende nadie en España, ni lo entiende nadie en el mundo. En su momento no lo entendió Petro. Simplemente lo que hizo fue registrar el episodio. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Los episodios de este tipo se registran y luego vuelve, y si no miren Argentina, con nosotros, en muchos sentidos, y por supuesto Brasil también,
Petro en su momento, que yo te diría que lo que pasó en ese sentido fue menor con respecto a lo que hizo el presidente yendo 2 semanas antes a visitar al expresidente y luego no ir a la asunción del presidente actual de Colombia. Que fue Beatriz Argimón en ese caso. Sí, entonces, hay un problema sobre la gestualidad, pero esto pasó toda la frontera, yo por eso insisto mucho, es inexplicable y sobre todo es peligroso. Lo de que no representan, esto para contextualizar un poco, la vicepresidenta Beatriz Argimón le dijo a Juan Fernández Trigo, representante de España para Iberoamérica, que justamente los dichos de Bianchi no representan a Uruguay ni el sistema político local. Pero, o sea, ¿cómo podemos explicar eso cuando justamente es la vicepresidenta en ejercicio en este momento? Es inexplicable. O sea, la verdad que podrán darle la vuelta que quieran en clave uruguaya. Afuera de Uruguay, tampoco creo que en Uruguay, nadie entiende que una persona que está ejerciendo uno de los roles, de los 3 roles más importantes, en representación del país, después eso de dividir la política internacional como si fuera algo que se reparte como si fuera, no sé, un producto, es imposible. Sí, como es si fuera ajeno que un mensaje que se emite desde acá no afectara. Pero repito, es imposible que alguien entienda en cualquier parte del mundo que una vicepresidenta, un vicepresidente de un país, cuando dice algo no está de alguna manera involucrando a todo el país. Pero yo diría, hay que tratar de salir del episodio y de la persona para poner el foco en las consecuencias, porque hay que hacerse responsable de las consecuencias. Y yo creo que eso es lo más peligroso hoy. Consecuencias en un país que todavía no armó gobierno, no se sabe qué va a pasar, el PSOE quedó por detrás del PP por poquito. Entonces puede ser complejo y también en un contexto muy particular, Álvaro, porque comentaba justamente hace pocos días, el 17 y 18 de julio, se llevó a cabo en Bruselas lo que fue la cumbre CELAC Unión Europea, donde hubo un acercamiento en lo que refiere también al Mercosur y la posibilidad de concretar este famoso tratado que está hace tantos años en veremos entre estos dos bloques. ¿Cómo lo ves también que se dé en este momento estas declaraciones con España, que tiene la presidencia del bloque europeo justamente también? Exactamente. La oportunidad no podía ser peor. Una puntería absolutamente insólita. El contexto es el que acabas de describir. Una Europa que además está haciendo un esfuerzo por sus intereses de relacionarse con América Latina. Un Uruguay que dice públicamente, su presidente, queremos abrirnos al mundo, vuelve de Europa diciendo, bueno, tengo un optimismo crítico, pero ¿y esto? Entonces, el contexto es el peor para meter la pata. Y yo quiero ser muy claro acá, hay un error que no se arregla diciendo qué rol tiene cada uno, es decir, es una cosa que nos involucra. Segundo, el momento es insólito, porque hay elecciones en España. Repito, por algo está la vicepresidenta allí, ¿no? Y hace bien en estar, porque Uruguay necesita estar en el mundo, pero no necesita hacer estas cosas. Entonces, está porque España tiene elecciones, y eso es muy importante desde el punto de vista democrático, y también lo es por las afinidades y las conexiones con Uruguay, pero sobre todo por eso que decías, va a ejercer sí o sí Pedro Sánchez. Ahora lo pongo con nombre y apellido, porque además la alusión es tan directa al presidente que es inevitable que termine funcionando así. Entonces, Pedro Sánchez va a ser el que conduzca a la Unión Europea en los próximos meses, porque en cualquier hipótesis, aunque todo hace pensar que va a ser quien termine formando gobierno, pero aunque no lo sea, sí va a ser el presidente, porque la otra hipótesis es que haya elecciones y para eso va a faltar tiempo. Entonces va a ejercer el liderazgo de la Unión Europea cuando necesitamos que la Unión Europea entienda las condiciones que el Mercosur va a poner para que finalmente ese acuerdo sea posible, acuerdo que el gobierno uruguayo y el presidente en particular ha dicho muchas veces que le interesa muchísimo. Entonces, todo esto es lo que yo llamo las consecuencias, porque, repito, no es una anécdota más, que digamos, bueno, es el estilo, es el folclore de la política uruguaya, son algunas formas nuevas en que funcionan sobre todo las redes. No, acá esto es muy serio y, repito, a ver, ¿qué acumula? Más aislamiento de Uruguay, que ya está bastante aislado, y no acertaste en hablar de la región, pero hasta ahora no nos pasaba para afuera del mundo. Más desprestigio, y no hablo solo de este episodio, hablo de los pasaportes, hablo de una serie de cosas que ha generado ruido, no que lo digamos aquí, lo dicen los principales periódicos del mundo, que están planteando, digamos, dudas sobre qué le pasa a Uruguay, ese país que siempre lograba tener una imagen, un cierto estilo. Entonces, y si le agrego a todo eso que no tenemos resultados en política internacional, entonces cuando se nos abre una ventana de oportunidades en donde como región podemos encontrar algún resultado, pasan estas cosas.
la verdad, la política exterior uruguaya, el país no lo merece, y la historia de la política exterior uruguaya, y estoy hablando de la historia de décadas, no de algún periodo, sino de décadas, salvo en la dictadura, no merece un episodio así. No nos pasó nunca. Entonces, creo que hay que hacerse cargo, y está bien que pidan disculpas, y luego hay que inmediatamente intentar, que me parece lo más valioso para discutir, refocalizar la política internacional y plantearla desde un lugar que sea mucho más integral al sistema político uruguayo en su conjunto y a la sociedad, y no dejarla tan en esta sensación de vulnerabilidad que termina, entre otras cosas, afectándole a un episodio tan menor en términos personales, individuales, pero tan fuerte en términos institucionales. Pensando en ese hacerse cargo, Álvaro, mucho se dice, y es bastante así, que la política exterior de Uruguay está liderada por el presidente Luis Lacalle Pou, que tiene una presencia extremadamente fuerte. ¿Cabría entonces una disculpa por parte del presidente, siendo que él es el que lleva la batuta de la política exterior en Uruguay, en este caso en particular? Yo no tengo dudas y espero que lo haga porque creo que... Para lograr el tono, sí, además, ¿no? Exactamente, para estar a la altura del error. Enmendarlo, si miramos para atrás, ha habido episodios protagonizados por presidentes en Uruguay, que es otra cosa, porque tiene que ver con un sentido, tiene que ver con algo que de alguna manera a Uruguay le importaba, podría uno estar de acuerdo o no, pero le importaba generar como hecho político. Esto es totalmente imprevisto, entonces me parece que la única forma de resolverlo, enmendarlo de manera definitiva, es poniéndolo a la altura de la misma persona que se vio afectada, que es el presidente de España, el actual encargado de conducir los destinos de la Unión Europea. Entonces me parece que sí, que todo esfuerzo justificaría de alguna manera tratar de salir de este lío en el que nos metimos sin ninguna necesidad, pero repito, que tiene un contexto de una política exterior que está muy vulnerable, que está muy aislada, que tiene muy pocos resultados y que parece que cualquiera entonces termina de alguna manera afectándola. Clarísimo, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ti. Y seguimos con Jorge Temponi y el nuevo régimen de certificaciones médicas en el sector público. Exactamente, de eso hablaremos en esta letra chica, siendo ya las 9:12 de la noche, porque la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, presentará, lo hablaremos a continuación, 1 o 2 recursos contra, el nuevo régimen de certificaciones médicas para los trabajadores de ese sector. Saben ustedes, en las últimas horas un decreto del Poder Ejecutivo reglamenta una ley que se aprobó el año pasado y que establece todo este paquete reglamentario, que haya 9 días al año de licencia médica para los funcionarios públicos, cobrando el 100% de su salario, y a partir del día 10 que pasen a cobrar el 75%. Hay algunas excepciones, las detallaremos en un minutito. Antes que nada les recuerdo nuestro WhatsApp para que sigan en contacto con nosotros a través de mensajes por escrito, 092-374-089, y le doy las buenas noches a Martín Pereira, que es el presidente de COFE. Gracias por estar, ¿cómo estás, Martín? Martín, ¿por qué entienden que esto puede tener 2 recursos en contra o pueden presentar 2 recursos en contra? Uno ya está en camino, está encaminado, que es por violación a la negociación colectiva, y otro posible de inconstitucionalidad a la ley que originó esto. Exactamente. ¿Nos podés explicar ambos Son recursos? 2 acciones legales distintas. Estamos estudiando alguna más que nos falta discutir en el Consejo Directivo, pero lo que tenemos resuelto es un recurso para revocar este decreto y estamos estudiando con el constitucionalista Daniel Och la inconstitucionalidad de la ley. Una es contra el decreto, la otra iría contra la ley. Estamos en ese estudio previo, le pasamos el decreto, estamos esperando el informe que será para la semana que viene, que lo tendremos pronto, y ahí definiremos lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad. Con lo que tiene que ver el decreto contra... esto ya está en todo el país, los trabajadores públicos juntando firmas para presentar en los plazos legales, que tenemos hasta el lunes que viene para presentarlo, y bueno, estamos trabajando fuertemente en eso para presentarlo con un gran respaldo de firma de parte de los trabajadores. ¿Qué viola el decreto para ustedes? ¿La negociación colectiva? Bueno, viola la ley de negociación colectiva totalmente, no fuimos convocados ni siquiera para comunicarnos al ámbito, vamos a hacer esto. Apareció colgado en la página, sabíamos que el gobierno estaba trabajando en el decreto, pero entendemos que se debe cumplir la ley de negociación colectiva que obliga a negociar, no a acordar. El gobierno nuevamente incumplió la ley de negociación colectiva con los trabajadores públicos. No, o sea, lo que plantean ustedes en criollo es que no tenía por qué tener esto el visto bueno de los trabajadores públicos, pero sí
sentarse a negociar, cumplir con una instancia de negociación. Claramente, la ley no obliga a que haya que acordar, ni dar el visto bueno, ni que sea por consenso. Obliga a sentarte a negociar. Aparte entendemos que es apurado, improvisado el decreto, porque libra algunas cuestiones a la Oficina Nacional de Servicio Civil, como definir cuáles son las enfermedades invalidantes. Yo creo que eso es materia del Ministerio de Salud Pública, de ACE, y no de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y en el medio de la rendición de cuentas, donde estamos negociando con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, esta situación enrarece toda la negociación, porque, bueno, si venimos negociando algunas cosas, el gobierno sale por el costado con un decreto que realmente deja muchos huecos, habla de enfermedades relacionadas al embarazo, plantea que el ausentismo, y el relato del gobierno es que hay un gran ausentismo. Si sacamos al Ministerio del Interior, el ausentismo que hay es el mismo que hay en la media en el sector privado. Entonces, eso te iba a preguntar, perdóname, pero hago un puntito ahí, porque el promedio de ausentismo es 3%, si sacamos el Ministerio del Interior, que haremos un capítulo breve aparte, 3%, esto es más o menos un día por mes. Más o menos. Exactamente. Un promedio. ¿Esto es similar a lo privado? Es similar a lo privado, y lo que nosotros siempre damos como ejemplo. En el panel habíamos 2 invitados, 2 periodistas. Si al año cada uno de nosotros se certificó, van a decir, en la letra chica se certificaron el 100% de los trabajadores, pero faltaron un día. Entonces, esos números grandes que muestra el gobierno para generar el relato en contra de los funcionarios públicos, y cuando analizamos el Ministerio de Interior, y acá no es tirarle el fardo a la policía, si vamos a la tasa de suicidios que tiene la policía, duplica la que tiene el Uruguay, tanto que se habla de la salud mental acá, y bueno, el otro ministerio es el Ministerio de Defensa. Entonces, quieren pintar al funcionario público como que falta y no trabaja, cuando realmente los datos del propio gobierno dicen otra cosa. Y lo que nos preocupa del informe del gobierno es que apunta contra las mujeres menores de 30 años. Plantean que por la tarea de cuidados y por la desmotivación que tienen dentro del trabajo del Estado, en carrera, ascender y tener una carrera dentro de su trabajo, son las que más se certifican. Entonces, si escriben eso, creemos que estamos muy lejos de poder negociar y acordar algo de eso, cuando el país necesita que crezca la natalidad, y acá estamos poniendo trabas y poniendo a las mujeres menores de 30 años en la picota con los informes que dice que son las que más se certifican. Eso te iba a preguntar, porque es parte de la fundamentación, ¿eso? Es parte de la fundamentación y está escrito por el Poder Ejecutivo. Por supuesto que el número en el aire no dice nada, pero sí dice la comparación con el Ministerio del Interior. Voy ahí. 1.100.000 días de certificaciones hubo el año pasado, de los cuales 700.000 días solamente fueron del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa con la policía y con el Ministerio del Interior? ¿Es un tema de estrés, un tema psicológico? Bueno, eso tenía que preguntarle más al detalle al sindicato policial. Ahí lo de nosotros, por lo que sabemos, tienen un régimen de certificación especial que se llama STIC. Su funcionamiento lo desconocemos al detalle, pero cuando presenta los números el Ejecutivo, son esos números. Hay 1.300.000 horas. Si sacamos al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior, quedan 200.000 y poco. Entonces, ¿horas o días? Días, perdón. Claro, 700.000 de 1.100.000 son del Ministerio. Y otra cosa que el relato y los propios números del gobierno van en contra del relato es que año a año han bajado la cantidad de promedios de días de certificación. Tiene el pico en plena pandemia, pero ahí todo el sistema laboral tiene un pico por las certificaciones por el COVID, pero si vamos año a año viene con una tendencia a la baja. Entonces, no es el relato que hace el gobierno tratando de poner a la población en contra, y nosotros no entramos en la comparación de igualar para abajo, igualar para arriba. Si quieren igualar ambas modalidades de trabajo, el público y el privado, busquemos lo mejor de cada uno y legislemos que Uruguay tenga solo una legislación laboral. Eso no lo van a hacer. Entonces, hay un claro compañerismo entre los trabajadores, que acá no entramos en la división de sos públicos, sos privados. Cada uno tiene cosas mejores según los acuerdos colectivos. Y otra cosa que el propio ministro de Trabajo reconoce es que el 80% de los convenios colectivos tiene el pago de los 3 días que se descuentan en el sector privado. Entonces, lo de igualar queda muy lejos en esta situación que quieren poner ante trabajadores públicos contra trabajadores privados. Las excepciones, y por ahí hablabas de la discrecionalidad, vamos a profundizar un instante en esto. Es decir, las excepciones me refiero a que del día 10 para adelante sigan cobrando el 100% de salario. Son enfermedades derivadas de una situación de maternidad con riesgo para la madre o para el feto,
accidentes laborales, derivadas de accidentes laborales, enfermedades invalidantes de tratamiento prolongado, lo cual para cualquier ojo experto no es patinoso porque se supone que si una licencia es larga es porque hay una enfermedad que invalida para la tarea y es prolongado. Claro, pero ahí hay que encomiendan hacer eso de servicio civil. Enfermedades profesionales, o sea que deriven directamente del laburo, y enfermedades de emergencia sanitaria. Sí, ahora. El listado de enfermedades invalidantes, que puede ser muy amplio, y una misma enfermedad para un trabajador puede ser invalidante y para el otro no, lo tiene que hacer servicio civil. Nosotros negociamos casi a diario distintos temas de todos los ministerios con servicio civil, pero ¿qué experticia tiene para hacer una lista de enfermedades invalidantes? Creemos que el Ministerio de Salud Pública es el que tiene que hacer esa lista y el decreto se lo encarga a servicio civil. Entonces, por eso decimos que el decreto es al apurado, improvisado, y lo que busca es ajustar sobre el salario de los trabajadores. Lo concreto entonces, para redondear, pronto un recurso o encaminado un recurso por violación de la negociación colectiva por este decreto que reglamenta. En próximos días tendremos novedades si presentan o no recurso de inconstitucionalidad. Sí, el lunes se va a reunir el Consejo de COFE, vamos a estudiar el informe y también hay otras propuestas del equipo jurídico de COFE que bueno, la estamos conversando y el lunes definiremos si tomamos esas acciones o no. Martín Pereira, presidente de COFE, gracias por este rato. No, gracias a ustedes. Ya seguimos con más La Letra Chica y con muchos más temas, como le decíamos en el comienzo. Minutos pasan de las 9 y comenzamos con el segundo bloque de La Letra Chica. Como es sabido, la salud mental es un eterno debe en nuestro país y en la discusión de la rendición de cuentas que se está tratando actualmente en el Parlamento se asignaron diversas partidas incrementales destinadas a crear y también a reforzar diversos programas. En ACE, para el ejercicio 2023, se establece una partida de 60 millones de pesos y una partida de 240 millones de pesos más a partir del ejercicio 2024, destinados estos a financiar nuevos cargos y ajustes salariales para la conformación de equipos especializados en el área de adicciones, según señalan. Y sobre esto vamos a hablar y ya recibimos a Cecilia Baroni, psicóloga y también docente de la Universidad de la República. Buenas noches y bienvenida, Cecilia. Bueno, muchas gracias por por recibirme. estar. Cecilia, para empezar con esta actualidad que mencionaba Maite, ¿cómo evaluás y cómo evalúan como equipo desde la UDELAR el lugar que se le da a la salud mental en esta rendición de cuentas y qué beneficios concretos, qué se puede esperar? Bien. No, primero, capaz que esto, porque yo no vengo por la UDELAR y sí integro diferentes, obviamente soy de la universidad, pero en este caso estamos evaluando con diversos colectivos de los cuales hemos participado a lo largo de todo este tiempo. Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental por parte de organizaciones de la sociedad civil. Ahí está, yo participo ahí, esa es una comisión que creó la ley, así como creó también la comisión asesora y la comisión intersectorial. Y luego tenemos, por ejemplo, el colectivo de salud mental integral o el Frente Antimanicomial, o sea, son diversas organizaciones que fueron surgiendo en los últimos tiempos, entre otras cosas para hacer seguimiento y evaluación de la ley de salud mental del 2017. Y en ese marco de esos espacios que participan, bueno, familiares, usuarios, diversas organizaciones también, por ejemplo, no sé, en el colectivo Salud Mental Integral participa en la asociación de NERS, trabajo social, bueno, hay familiares también ni que hablar porque está bueno mencionarlos. Entonces, en realidad, por un lado, es como que estamos bien conformes, digamos, de por fin, porque siempre se dice que la salud mental, no solamente acá a nivel mundial, es como la cenicienta de los presupuestos, porque en general no se le da mucha importancia. Entonces eso hace que ante una partida como esta, digamos, se está generando algo del orden de, primero, poder seguir implementando esta ley que fue tan importante poderla aprobar a nivel nacional. Eso sería como una. Después una preocupación terrible, porque evidentemente esto que se presenta, este plan que se presenta, nos quedan como muchísimas dudas porque todos los procesos que se venían haciendo, bueno, no sabemos de dónde salió ese plan, por ejemplo.
todas estas organizaciones estuvieron trabajando, y muchas más, que también incluyen, por ejemplo, la Sociedad de Psiquiatría, que ahora también ha hecho comunicados, etcétera, coordinadora de psicólogos, bueno, lo que se imaginen. Estuvimos trabajando para elaborar el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027. Por lo tanto, esto que se presentó ahora, claro, nos agarra de sorpresa porque es como... Bueno, ¿no integra? ¿Cómo es? No integra o selecciona partes, digamos, convenientemente, obviamente porque en este caso se prioriza y es como muy obvio las adicciones, lo cual es una parte, digamos, de lo que entendemos en el campo complejo de la salud mental, que es una de las problemáticas, así como el intento de suicidio. Pero claro, se dejan de lado un montón de otras que ya se venían abordando y a las cuales le faltaba un montón de presupuesto, ¿no? Entonces, claro, llama la atención primero porque para el otro plan 2020-2027 hubo todo un proceso participativo donde se acordó, imagínense, además estoy diciendo un plan que son 7 años, o sea, también se proyectó porque esto implica pensar desde el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no? Que lo tenemos como medio, se menciona en esto que presentaron, pero que en realidad no se dice cómo se va a fortalecer y cómo... Porque vieron que el Sistema Nacional Integrado de Salud implica también mejorar toda una red del sistema sanitario, digamos, a nivel nacional, que tampoco se está haciendo, pero bueno, acá se menciona por arriba. Y por otro lado, bueno, cómo vamos a cumplir con otras cosas que plantea la Ley de Salud Mental, que es para todos los uruguayos, además es público y privado, como el cierre de las... instituciones asilares y monovalentes, que había un compromiso de cierre para el 2025. Entonces, eso en este plan no está previsto. Si bien parecen interesantes algunas cuestiones que, como anuncios, ¿no? De apertura de centros de medio camino, de centros diurnos, de casas, pero es como para el costadito, y lo otro parecería ser como lo importante, que es esto que les decía de las adicciones, que nadie niega, digamos, que es una problemática, pero también el no poder discutir las formas de abordaje, parecería por el papel que se está priorizando un modelo que nosotros, por lo menos, habíamos acordado con todos estos actores, que ya es un modelo que no funciona, ¿no? Que es el del encierro y el aislamiento. Ahí va, cuando se habla del modelo, ¿de qué estamos hablando, por ejemplo? O sea, es como el encare cuando se va a atender a una persona que está en esta situación, ¿cómo era antes? ¿Cómo ha cambiado eso? En general, que es parte de lo que se ve acá, el modelo es lo que llamamos un modelo más sanitarista, que tiene que ver con la atención, la internación, digamos, y también a veces un solo enfoque o un abordaje que pasa por lo farmacológico, ¿no? Que también lo vemos acá con el asunto de la atención, por ejemplo, al suicidio o los antidepresivos gratis, por ejemplo, etcétera. Entonces se nota, o por lo menos los que estamos ahí, es como el reforzamiento de un modelo que es el que dijimos, bueno, hasta acá va, porque en realidad parte de las orientaciones, no solamente a nivel nacional, sino internacional, es poder generar un modelo de base comunitaria, que se llama, y además con mucho énfasis, mucho más que lo que se presenta acá, de prevención y promoción. Muchos de los anuncios que se han hecho son lo que nosotros llamamos de reforzar el tercer nivel, que en general es cuando ya el problema está y cuando se requieren, capaz que sí, más de estos abordajes, porque son como el último recurso, que sería la internación, ¿verdad? Y otros abordajes de acompañamiento para poder salir de situaciones que son complejas. Claro, que no significa que no sean necesarios, sino también es cuál es la mirada y la estrategia que se piensa, ¿no? Claro, y cuál es la concepción, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una concepción que si nosotros vemos en algo que se diga, por ejemplo, antidepresivos gratis, que es una concepción de la importancia del fármaco para atención a esa situación, donde es sabido que el fármaco es un recurso, es uno de los recursos. Si nosotros una situación la atendemos con un recurso y no generamos acompañamientos, no generamos una red de recursos comunitarios y sociales que puedan sostener la vida cotidiana de las personas, en realidad lo que estamos haciendo es lo que hacen muchos fármacos, que es como apagar u opacar lo que está pasando. Y cuando eso se despierta, la realidad vuelve a estar, digamos, ¿no?
Entonces, todo lo que refiere muchas veces a acompañamientos, a lugares de inserción, a creación de proyectos de vida, que son los que a veces nos alejan de querer estar en la vida o de consumir o de hacer otras cosas, digamos, que no sea padecer la vida, sino poder disfrutarla, bueno, requiere como otras políticas, ¿no? Y que en este caso me parece que lo que hemos visto es que se refuerza ese modelo como más sanitarista y mucho más centrado, digamos, ya en el desborde o en el último nivel y no tanto en cómo vamos a promover, ¿no? Claro. Que el plan, por ejemplo, disculpen, pero el plan 2020-2027, parte de lo que además hoy estamos viendo, que los temas de padecimientos están desbordando en todos lados, ¿no? En el nivel educativo, yo qué sé, bueno, inclusive en el plan se menciona poder hacer un convenio con el Ministerio del Interior para poder abordar la salud mental de los funcionarios, que ahí también hay una concepción individual, digamos, del problema, entonces ahí uno empieza a ver que seguimos arrastrando muchas veces el culpabilizar a las personas por lo que les pasa, ¿no? Y no hacernos cargo socialmente de cómo poder mejorar juntos y cuáles son las herramientas y los diversos abordajes que precisamos. No, que escuchándote, evidentemente, se me ocurre preguntarte por esta cuestión de qué crees que, o qué creen las organizaciones de la sociedad civil recontra expertas en el tema, que trabajan el tema hace años, un plan súper elaborado, discutido, democrático, que se está a tiempo de ajustar, de cambiar o de conversar a nivel parlamentario. Porque, y esto es una opinión que meto en el medio de la pregunta, una y otra vez en distintos temas, desde el tema agua potable, Cuenca del Santa Lucía, infinidad de temas, nos encontramos con protagonistas que vienen trabajando lo que dicen, prácticamente nos enteramos por la prensa, como que el gobierno, yo no sé realmente si son grupos de asesores, pero como que de golpe se iluminan y hay aires refundacionales y de desconocer procesos de personas que trabajan en el tema. Eso es una opinión, lo pongo como nota al pie. La pregunta es, ¿crees que hay tiempo de dialogar? ¿Que se puedan ajustar cosas en el camino? Desde esos diversos espacios, nosotros hemos ahora pedido reunión que nos reciba, por ejemplo, Comisión de Agenda y estamos hablando con las comisiones de las bancadas, digamos, como para poder ver de revertir esto, e inclusive algunas cosas se han podido revertir. Digo, por ejemplo, los familiares se han movido muchísimo porque había un anuncio, porque estamos en un momento así de transición, pero había un anuncio de que una de las figuras que ha sido fundamental, sobre todo para pensar la rehabilitación y cómo seguimos en la vida cotidiana, que ha sido lo que se llama el patronato del psicópata o el Pedro Vizca, por ejemplo, en agosto iba a dejar de funcionar. Ese fue un anuncio. Y sin embargo, familiares y los mismos usuarios pudieron revertir y que eso estuviera contemplado en que, bueno, sí tiene que haber una reorganización, sí tiene que haber objetivos y seguramente más presupuesto para poder pensar algunas cosas, pero era cerrar uno de los espacios, digamos, de referencia en la rehabilitación para trastornos severos en nuestro país. Entonces, esa misma sensación creo que tenemos todos los que venimos trabajando hace mucho, es a quién se le preguntó cómo vamos a seguir dialogando y trabajando y por qué, por ejemplo, que la gente no tiene por qué saberlo, pero la Ley de Salud Mental crea varias figuras para poder seguir en este espíritu democrático y participativo, porque de verdad lo tenemos que poder sacar entre todos. Exacto, perdóname Cecilia, pero son figuras además creadas por ley, también en lo de la Cuenca del Santa Lucía. Exacto. Y en otros casos. Una es la comisión asesora, la ley crea la comisión asesora, la comisión intersectorial, que además es presidida por el MIDES, y la Comisión Nacional de Contralor de la Atención Mental. La comisión asesora que tendría que, por ejemplo, estar viendo o pasar este plan que elevó la ministra, elevaron los ministros en realidad, nunca lo vio y nunca fue convocada. Hace 2 años que no es convocada. La intersectorial está funcionando básicamente el MIDES y el ministerio ahí, la Institución de Derechos Humanos y alguna otra. Cuando la intersectorial estamos hablando de que tendrían que estar todos los ministerios participando, inclusive la Universidad de la República. No ha sido convocado.
Y la Comisión Nacional de Contralor, después de estar un año sin funcionar, porque no se habían adjudicado a las personas que participamos ahí, bueno, ya está funcionando. Y parte de las cosas que va a hacer ahora es pedir presupuesto para su financiación, para su funcionamiento, digamos, que no había sido contemplado. Bueno, en esas son las entrevistas y todas las negociaciones que lamentablemente hay que hacer, porque ojalá si hubiera habido otro tipo de diálogo y otro tipo de concepción, seguramente estaríamos ya en otra cosa y no es esta cosa de remar y pedir y ver y bueno, y empezar a pelear cuál es la concepción, ¿no? Cecilia, para ir cerrando, ¿han tenido respuesta de algún parlamentario o ha mostrado interés algún parlamentario o parlamentaria respecto a este tema puntualmente? ¿Y cuándo se podría llegar a tener alguna novedad quizás de estas negociaciones que están llevando a cabo? Y no, estamos en pocas semanas, ¿no? O sea, creo que hay 2 viernes ahora para recibir la Comisión de Hacienda, nos estamos reuniendo con diferentes bancadas que están escuchando, digamos, pero es fuerte, digamos, la impronta que me parece que también a veces confunde, si bien está muy bien que se dé adicciones de presupuesto y que se dé más presupuesto para salud mental, por todo lo que implica, pero de verdad, si después la población accede, digamos, a la propuesta, hay cosas que uno dice, bueno, ¿desde dónde se están pensando? Como, por ejemplo, hacer un programa de seguimiento y de prevención hacia la adolescencia, donde se están viendo el aumento, por ejemplo, de casos de suicidio, donde una de las cosas para evaluar es una consulta con un psicólogo al año. Y uno ahí se pregunta, y uno que es psicólogo, claro, ¿de qué serviría? ¿Cuál es el papel ese? Evaluar, monitorear, ver si... pero de verdad estamos hablando de una etapa de la vida donde hay mucho sufrimiento, mucho cambio, mucha esperanza también, y con una vez no hacemos nada, digamos, ¿no? Con antidepresivos tampoco, solamente. Entonces, eso es lo que preocupa. O un programa que se llame, ahora justo, pero se llama La Familia Unida o algo así, o Familia Junta, que vuelve a culpabilizar, a responsabilizar a veces a las familias, de algo que se nos escapa de las manos y que a veces no lo puede hacer la familia, ¿no? Entonces tiene que ser en conjunto, familiares con organizaciones, con instituciones, con profesionales, con los liceos, ¿no? Los liceos están desbordados. Entonces, cuando estamos pensando en esto, ¿en qué estamos pensando y dónde van los recursos? Que tampoco es muy claro, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Y por otro, me parece importante recalcar esto, o sea, se peleó mucho y recién, yo creo que ahora hay algo que está pasando con estos comunicados de la Sociedad de Psiquiatría y el mismo el Sindicato Médico, que es como estuvimos, todas estas organizaciones que lo estoy nombrando, hace 10 años y por eso salió la ley. Uno va a determinadas instituciones y se horroriza de las condiciones de internación. El Vilar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Y de verdad es como decir, esto lo vamos a seguir manteniendo en nuestro país. Y por suerte hoy los psiquiatras pueden agarrar y decir, en estas condiciones no trabajamos y no se puede trabajar. Y ayer sacaron un comunicado diciendo, nos comprometimos, por ejemplo, ¿no? Ministerio, a hacer un seguimiento de cómo iba a ser la emergencia, que no se cumplió. Entonces, de verdad, si es un asunto serio, tendríamos que trabajarlo un poquito más entre todos y seriamente, y bueno, y dándole lugar, como vos decías hoy, a los que venimos trabajando hace bastante, que también parece a veces selectivo, ¿no? Así, con quien hablamos, con quien no, que eso, bueno, evidentemente siempre se hace, pero yo creo que nos debemos un gran debate nacional que obviamente en estos momentos y tiempos de presupuesto no te dan, pero ya te dicen para dónde seguir, ¿no? Ojalá se pueda recapacitar y hablar con las personas que vienen trabajando tanto en este tema. Cecilia Baroni, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gusto. Ya seguimos, hablaremos de UTE y empresas públicas después de una breve pausa.
Extensa, letra chica, un tema más, un bloque más, cuando faltan 11 minutos para las 10 de la noche. Los trabajadores de UTE, como les decíamos, el lunes pasado ocuparon las oficinas del sector de telegestiones por recortes, tercerizaciones en los puestos de trabajo, un montón de cuestiones en la plataforma que conversaremos a continuación. Ayer se supo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocará a un ámbito de negociación con presencia de la OPP en el que se discutirá la posibilidad de que se cubran todas las vacantes y que vayan surgiendo, digo, e incluso la creación de algunos nuevos puestos laborales. Bueno, recibimos a Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, del sindicato de UTE. Gracias por estar. Buenas noches. Gracias. Y para empezar, ¿cómo definirías, cómo describirías brevemente qué pasa en UTE, cuál es el conflicto actual y qué pasa con estos recortes que denuncian? Bueno, primero entender que estamos en un año muy particular para todo lo que tiene que ver la discusión presupuestal en general, ¿no? Rendición de cuentas, empresas públicas. Este mes, ahora la semana que viene, se termina el tiempo o el plazo que tienen los directorios de las empresas públicas para elevar los presupuestos hacia lo que es el Poder Ejecutivo, en particular la OPP. Por eso es que nosotros hemos intensificado un conflicto que llevamos hace 3 meses ante la posibilidad de que no poder llegar a acuerdos con el directorio de los planteos que tenemos con sindicato, que básicamente son 3. Uno que tiene que ver con la negociación colectiva. Hace varios años que la UTE viene, las empresas públicas en general, de los instructivos de la OPP, pero que se viene con una política de recortes permanente hace cerca de 8 años y bueno, hoy eso se está notando y mucho y la UTE se apronta a hacer un montón de reestructuras internas, se habla de más de 26 sectores que quiere reestructurar, obviamente a la chique de estos recortes y nosotros estamos exigiendo la negociación colectiva porque ahí se juegan nuestras tareas, se juega nuestro sueldo, se juega la gestión de la empresa. Entonces el punto de la negociación colectiva es muy importante. El segundo punto, el punto sí, de negociación colectiva, ¿qué sí. quiere decir? ¿Que llamen a una negociación colectiva antes de tomar decisiones? Sí, que nosotros estamos planteando que se genere un procedimiento para poder instalar ámbitos de negociación colectiva para discutir estas reestructuras que van a afectar directamente al servicio y por lo tanto a lo que es el trabajo de los funcionarios y funcionarias de la UTE. Bien, perdóname. No, está bien la aclaración porque se tiene que entender que cuál es la contrapartida de esto y bueno, que de achicar lo que tiene que ver con los dimensionados de trabajador y trabajadora que se necesita para vender el servicio, obviamente que el servicio va a seguir decayendo, ¿no? Por eso que la importancia de la discusión de la reestructura. El segundo punto tiene que ver con esto, con la cantidad de gente que necesitamos para llevar adelante un servicio que crece todos los días. Y ahí, bueno, hay una discusión concreta con UTE. Nosotros hemos perdido entre el año 19 y el año que va corriendo, perdimos 750 vacantes que se eliminaron de UTE. La UTE conformaba su presupuesto con 6.800 trabajadores y ahora lo conforma con poco más de 6.100. Y bueno, esos puestos de trabajo no existen más en UTE. Entonces nosotros ahora tenemos que crear nuevas vacantes, que eso es lo que estamos exigiendo. Nosotros tenemos una cuenta de reponiendo solamente la gente que se jubiló en estos 3 años para comparar el mismo periodo. Estamos hablando de cerca de 950 compañeros que se jubilaron y solo ingresaron 600. O sea y cuando pasa esto, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero ¿quién se hace cargo de ese trabajo? Porque uno piensa, bueno, si hay alguien que no está, alguien más se tiene que hacer cargo de alguna manera, o sea, si no entra otro trabajador. Y Entonces, ahí hay una situación, Maite, que tiene que ver con que no solo con ese trabajo, sino con el trabajo que aumenta, ¿verdad? Porque hay una cuestión de que hay indicadores de UTE que aumentan todos los días y el personal baja. Bueno, ahí esa diferencia se cubre con 2 cosas. Primero, con la polifuncionalidad de las tareas nuestras, o sea, hacer más tareas de las que te corresponden. Y segundo, con tercerizaciones, ¿no? O sea, las tercerizaciones han aumentado. De hecho, el call center que ocupamos de forma simbólica también, ahí tenemos un 80% de personal tercerizado. Estamos hablando de trabajadores de un trabajo permanente, porque trabajan los 365 días del año, las 24 horas, tareas permanentes, ¿no? Y bueno, y los trabajadores son tercerizados que todos los años
están con el látigo de que van a perder el trabajo con una nueva licitación. Y esto pasa en toda la UTE. ¿Cómo funciona el tema de las tercerizaciones? Las tercerizaciones básicamente, bueno, hoy UTE, hablábamos de cómo cubre, cerca de 4.500 trabajadores tercerizados tiene UTE hoy, 4.500 trabajadores tercerizados, con la mayoría de esos trabajadores son empresarios, que muchos de ellos se hicieron grandes empresarios ahí con la UTE, ¿no? Abrieron un kiosquito con un teléfono y ahora son grandes empresarios licitando y poniendo gente a trabajar para UTE. Proporcionan mano de obra, el empresario se lleva la intermediación y a la UTE le sale carísimo. Pero no le sale carísimo a la UTE, le sale carísimo a los uruguayos y uruguayas que pagan este tipo de gestión. Por poner un ejemplo, hoy se renovó, que vi que la presidenta salió con mucha alegría, increíble, ¿no? A renovar por 2 años más el contrato que hay una empresa coreana que hace la operación y mantenimiento de la central Punta del Tigre, que es la central térmica que tenemos en Punta del Tigre. Bueno, ahí hay un cálculo que lo hicieron los propios gerentes. Son 78 trabajadores. Si fueran 78 trabajadores de UTE, saldría cerca de 2,5 millones al año el costo. Hoy la UTE paga 1.200.000 por mes. Estamos hablando de cerca de 15 millones de dólares. Se renovó por 2 años más ese contrato. La lógica es la misma. ¿Por qué lo eligen entonces? ¿Qué es lo que les sirve a la UTE? ¿Que no tienen el compromiso con los trabajadores? Yo creo que hay una dinámica que se impone a nivel general. De hecho, es de público conocimiento los conflictos que tenemos también en ANCAP, en OCE. O sea, el resto de las empresas públicas, los servicios públicos están en cuestión, que tiene que ver con una lógica del capital hoy que es, a diferencia de hace años atrás, con la lógica privatizadora de los 90, de no sacar la empresa del mercado, sino dejarla en el mercado para que a través de la empresa pública se garantice el capital, la renta del capital privado. Es otra lógica que la de los 90, la que estamos viviendo ahora, y tiene que ver con estas decisiones, si no, no se pueden entender. Profundizanos un poco en eso. ¿Cómo es que una empresa pública garantice el ingreso del capital privado? Y bueno, el ejemplo mayor lo tenemos con la forma de cómo se está y se hizo y se sigue haciendo el cambio de la matriz energética. Hoy también está en estos días, hoy y mañana hay un encuentro a nivel internacional de energías renovables donde participa el presidente. Y bueno, está claro el informe que hacen la propia Cámara de Generación Privada, oculta y no toma en cuenta justamente todo el papel del Estado y el rol de la UTE en este cambio de la matriz energética. Que fue la UTE la que hizo el esfuerzo, fue el pueblo uruguayo el que hizo el esfuerzo para que estos capitales se vinieran a invertir en el Uruguay. Eso no se dijo hoy. Que fue el Estado uruguayo el que permitió, a través de la COMAP, de la Ley de Inversiones, casi el 70% de las inversiones fueron exoneradas. Eso no se dijo hoy. Que la UTE salió a pedir préstamos para el capital privado y que a su vez le comprometió toda el comprarle la generación, la energía que iban a producir. Todo eso no se dijo. Bueno, todos esos costos que lo pagan los uruguayos y las uruguayas, están siendo beneficiados los grandes empresarios. Por eso que ahora están saliendo con bombo y platillo a decir qué bueno todo esto. Y sí, claro, el Estado uruguayo se hace cargo de cosas que no están en la cuenta, ¿no? Por eso, un poco lo que decías vos, Jorge, y a nivel de las tercerizaciones pasa lo mismo. Es privatización y tercerización. La empresa pública a disposición del capital privado. Solamente para pasar en limpio, porque estábamos con los 3 puntos, el tercero era tercerizaciones, porque decías en la plataforma, 1, negociación colectiva por reestructuras, discutir, dialogar. 2, cantidad de trabajadores, reponer porque se van y ahí quedan van las vacantes. tercerizaciones también, en ese segundo Más punto. Más tercerizaciones, ¿y el tercero? Y el tercero tiene que ver con, bueno, cuestiones también para la eficiencia, que nosotros estamos convencidos de la empresa pública, que está en cuestión la carrera funcional de los trabajadores de UTE. Nosotros tenemos un acuerdo que se vence el año que viene y que no sabemos lo que va a pasar con nuestra carrera funcional, ¿no? Que tiene que ver con que los trabajadores podamos adquirir determinadas competencias, formación, know-how, para poder hacer la empresa más eficiente, ¿no? Y poder competir justamente ahora que está la competencia con otras empresas privadas.
Bueno, eso está en cuestión, no sabemos, bueno, este directorio que se va y no sabemos qué va a pasar en el periodo electoral, quién va a venir. Por eso es que estamos en conflicto para este año, tenemos que resolver esto antes de octubre, que se vence el plazo constitucional para hacer modificaciones del presupuesto. Gonzalo, ustedes vienen trabajando con la Mesa Integral Coordinadora de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Entonces, esta situación que ustedes ven en UTE, ¿cómo la ven en otros sectores del Estado? Sí, bueno, hoy fue un día largo, como decían, hoy estuvimos de madrugada, primera hora estuvimos acompañando la ocupación de FANCAP, de la refinería, después fuimos a la asamblea de FOSE, que también hizo una asamblea general en el Cordón. Y bueno, estamos coordinando, son temas de interés común para... ¿Estos temas atraviesan entonces? Sí. Son la dinámica de poner a las empresas públicas en función del capital, la dinámica de los recortes, las tercerizaciones, la falta de personal. Eso es común para todos los servicios públicos y en particular las empresas públicas lo venimos sintiendo hace tiempo. Y bueno, por suerte y esperemos que también la población acompañe, porque en definitiva todas estas luchas no son para nosotros los trabajadores públicos, que muchas veces somos estigmatizados y bueno, nos dan palo. Son para mejorar el servicio, ¿no? Los compañeros están luchando por el Portland, los compañeros que están luchando por el tema del agua, nosotros por el tema de democratizar la energía. Indudablemente es para el conjunto de la población y no son temas corporativos exclusivos de los trabajadores públicos. Bien, Gonzalo Castelgrande, presidente de AUTE, gracias por este rato. Hay mucho más tela para cortar, la seguiremos en cualquier momento. Encantado, porque son temas que da para hablar mucho y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar. Muy bien, llegamos al final de esta semana en La Letra Chica. Jorge Temponi, un gusto. Un gusto, nos vemos el lunes a las 9. Nos vemos el lunes, gracias por estar como siempre, que descansen y se viene, hoy es miércoles sobre ciencia. Ahí estamos.